Buenos días, Iglesia. Nuevamente reciban un fraternal saludo en Cristo Jesús, Señor nuestro, por este nuevo día que nos regala, y en especial el Día del Señor, ya que de verdad no cesamos de proclamar y de manifestar la grande bendición que es venir al Día del Señor. Hoy voy a predicar un sermón un poco inusual en un sentido, que vamos a tomar 3 textos básicos que hablan cada uno de un tema, pero que unidos nos permiten evaluar lo que ha sido la respuesta del Evangelio de muchas personas a las que se les ha predicado. Pero primero quiero especificar lo que el Señor manifiesta en su palabra a través de invitar y convocar a ver, oír y entender su mensaje. Y por ejemplo encontramos en la Biblia textos como Isaías 45:22 que dicen: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Aquí el Señor está impulsándonos a que apelemos al sentido de la vista, mirad a mí. Siempre el Señor nos habla en el sentido en que de la manera en que nuestros sentidos puedan recibir. Aquí en este texto está recurriendo a la visión. Pero también en Mateo 11:28 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Allí está apelando al corazón, a la voluntad del ser humano: venid a mí. Isaías 55:6 también dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Aquí es una apelación a la obediencia de nuestro corazón, a la obediencia de nuestra voluntad. Pero por si fuera poco, también el Señor nos llama y apela al sentido del oído. Dice en Isaías 55, en los versículos 2 y 3: oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Entonces vemos 3 textos donde se apela al ver, al oír y al entender y poner en práctica nuestro corazón y nuestra voluntad en obediencia hacia el Señor. Pero cuando uno mira la historia de la iglesia, vemos con gran preocupación que aunque muchos han visto, han oído y han entendido el Evangelio, aún así no van al Señor. Y aquí vamos a mirar un caso. Un primer caso lo voy a invitar a que abran sus Biblias en Génesis capítulo 19. Y vamos a leer del versículo 12 al versículo 26 a manera de todo lo que es el contexto de esta primera porción. Dice así la palabra del Señor. Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. Porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti,
ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo: no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña, dejadme escapar ahora allá, no es ella pequeña y salvaré mi vida. Y le respondió: he aquí he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que haya llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Hay dos versículos en los que vamos a concentrar la mayor parte de esta primera porción de lo que es cómo se recibe el Evangelio. Y uno tiene que ver con el versículo 15, que dice: y al rayar el alba, los ángeles daban ¿qué? Prisa. Entonces quiero que tengan muy en cuenta esa palabra prisa. Levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Hermanos, estos ángeles eran mensajeros de salvación, enviados por Dios Todopoderoso, por el invisible Dios Todopoderoso. Y estos ángeles nos enseñan cómo tenemos que tratar a los hombres para moverlos a salvación y bendecirlos con el Evangelio. Imagínense a estos 2 ángeles, imaginen la escena detrás del grupo familiar de Lot, de su esposa, de sus 2 hijas, empujándolos con sus 2 brazos por las espaldas para sacar a Lot, a su esposa y a sus 2 hijas del gran peligro que ellos conocían, que ya estaba por llegar porque se les había advertido. Y entonces este versículo nos lleva a una siguiente reflexión, y es que los justos o los santos o los escogidos necesitan ser empujados. Todos nosotros necesitamos quien nos empuje en la vida cristiana, porque la tendencia natural es como a entrar en esos letargos de tipo espiritual, en esos adormecimientos, y que damos todo por hecho, y se requiere de alguien que nos empuje. ¿En qué cosas es necesario que se nos empuje en la vida cristiana? Vamos a ver 3 puntos básicos. Primero, en lo que se refiere a la obediencia al Señor, porque dice que el que me ama es el que guarda mis mandamientos, y el que guarda mis mandamientos yo le amaré y me manifestaré a él, y haremos morada con mi Padre en el corazón de esa persona. El que ama al Señor es el que obedece al Señor. El amar al Señor no es un sentimiento, como uno ve que en muchas congregaciones se expresan que aman a Dios y lloran y todo, pero no obedecen. No, eso no es un sentimiento del amor natural del ser humano o de los afectos naturales. Aquí el amor hacia Dios está directamente relacionado con la obediencia. La segunda forma de empujar a los creyentes, a los justos, a los que han sido justificados, es sacándolos del mundo. ¿Y cómo sacamos a la gente del mundo? Y creo que una de las principales luchas que tenemos nosotros como creyentes es con nuestros hijos, porque el mundo sí que les es atractivo a los jóvenes. El mundo se les ofrece a los jóvenes como una atracción inigualable, como una atracción hipnotizadora. Pero ¿qué pasa si nosotros mismos como adultos somos difíciles de sacar de las cosas del mundo? No estamos diciendo con esto que nos metamos en una burbuja. Recuerden que Cristo dijo: no te ruego que los quites del mundo, pero sí que los guardes del mal. Sacarlos del mundo significa sacar el mundo de sus mentes y de sus corazones con respecto a todas las influencias que van contrarias a la palabra del Señor. Y eso solamente se puede hacer predicando el Evangelio, enseñando, leyendo la palabra de Dios, orando, meditando, como familias unidas, como iglesia. Miremos lo que dice el versículo 26. Entonces la mujer de Lot miró atrás,
a espaldas de él y se volvió estante de sal. Este versículo nos está diciendo que ella rompió el primer punto que dijimos en lo que se refiere a la obediencia al Señor. ¿Qué dijo el Señor? No miren atrás. ¿Y qué hizo ella? Mirar atrás. Y tuvo sus consecuencias. Pero en el versículo 17 vemos la referencia al segundo punto. Dice, y cuando los hubieron llevado fuera, ¿sí? Los hubieron llevado fuera de toda esa influencia de Sodoma y Gomorra. Ahora vamos a ver que cuando se habla de Sodoma y Gomorra no solamente se está hablando del tema de la homosexualidad, no, era la inmoralidad sexual en todas sus máximas expresiones, en todas, y en toda la influencia mundanal. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida. Entonces mire esas dos palabras claves. Primero, date prisa. Todo, escapa por tu vida. O sea, era una orden inminente. Era un mandato de aplicación inmediata. Y luego dice, no mires atrás ti, ni pares en toda la llanura, y escapa al monte, no vaya sea que perezcas. Entonces es importante, primero, empujar a los justos en lo que se refiere a la obediencia al Señor. O sea, hermanos, es vital, tremendamente vital, obedecer al Señor. ¿Recuerdan ese himno que hemos cantado? Obedecer y confiar en Jesús. Es lo que se demanda al pueblo de Dios, obedecer y en sacarnos del mundo. O sea, tenemos que proteger nuestras familias de las influencias mundanas. Basta con prender un botón, basta con iniciar un dispositivo, un celular, un iPad, una tablet, una pantalla grande, y está el mundo a expensas de todos nuestros jóvenes y lo más triste aún de nuestros más pequeños. A expensas. Está el mundo servido en bandeja con todos sus apetitos, con todas sus inmoralidades, con todas sus influencias filosóficas que devastan la mente y el corazón de nuestros jóvenes. Y el tercer aspecto sería, tenemos que luchar y empujar por buscar el bien de las familias. Miren lo que dice el versículo 12. Y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalos de este lugar. O sea, ahí hay una manifestación muy clara, una preocupación muy clara por la protección y buscar el bien de nuestras familias. En este caso, obviamente, de la familia de Lot. ¿Por qué, hermanos? Por otras razones bien importantes. Primero, los ángeles le dicen eso a Lot, los enviados del Señor, porque es que la carne es débil. La carne es débil. La tendencia natural de la carne es hacia lo mundano, hacia lo egocéntrico, hacia lo vanidoso. Y Lot era un anciano demasiado inclinado a las cosas mundanas porque ya había vivido mucho tiempo en Sodoma y Gomorra, y Sodoma había ejercido una influencia indolente sobre la gente que habitaba allí. ¿Por qué lo podemos decir? ¿Recuerdan que Lot le dijo a la gente de Sodoma y Gomorra, no toquen a estos varones? Prefiero que tomen a mis hijas y hagan con ellas lo que quieran. Eso es indolencia, hermanos. Eso es indolencia. ¿Ven? Mira hasta dónde llevó, y fuera de eso los llamó hermanos. Ya estaba tan contaminado el ambiente de Sodoma y de Gomorra, no que ellos estuvieran practicando las cosas que ellos practicaban, correcto, pero consentían, y al punto de llamarlos hermanos. Ahora bien, ¿por qué medios podemos empujar a los justos, a los santos, a los escogidos de Dios? Primero que todo, recordándoles sus obligaciones y sus oportunidades. Y eso lo encontramos en las Escrituras. ¿Cuáles son los deberes del creyente? Orar, meditar en la palabra de Dios, leerla, orar en familia, teniendo comunión personal con el Señor, congregándose, no dejando de meditar, afianzándose, aferrándose a las promesas de Dios, deseando más lo celestial y menos lo mundano. Segundo, llevándoles a considerar el correr del tiempo y la brevedad de la vida. Abramos por un momento nuestras Biblias en el Salmo 90. Miren lo que dice el versículo 2, hermanos.
Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Este es un salmo en que uno debería meditar tan continuamente, porque es que nos recuerda nuestra situación y nuestra vida pasajera. Observemos el contexto. Versículo 4. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como son torrentes de agua, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana y en la tarde florece y crece y a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti y nuestros yerros a la luz de tu rostro. Y escuchen esto. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Y ahí es cuando viene ese versículo precioso: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Dios. ¿Qué texto, hermanos? ¿Qué texto? Pero también advirtiéndoles de su segura ruina. Porque miren lo que dicen los versículos 8 y 9 del Salmo 90. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira y acabamos nuestros años como un pensamiento. Y este mensaje hoy, especialmente a los jóvenes, miren, cuando yo hablo con gente de mi edad, como Jaimito, mi esposa, hablamos de que en qué momento, qué hace que nuestros hijos, que el mayor que está aquí, qué hace que nuestro hijo estaba como Alejandro, y ahora tengo 2 nietas con él. Uno dice, parece que hubiera sido ayer. Observen a sus hijos. Cuando hablábamos, ¿no? ¿Qué hacía que decíamos, pero qué hace que cuando íbamos a Cajicá con la niña que tenía 4 añitos? O tu hijita, o Angie, ¿qué hace? O tu muchacho. Es así. Y sin embargo es tan preocupante ver a nuestros hijos tan atraídos por las cosas mundanas. Pero lo que no quiero que rayemos es en un legalismo que lo que haga es que lo afecta aún más la relación de los creyentes. Ayer hablábamos con el hermano Jesús y con Alejandro, que hicieron el aseo de la iglesia ayer, que hay muchas familias que se han destruido por el legalismo, porque nosotros mismos como creyentes queremos imponerle a nuestros hijos y aún a nuestras esposas unos estándares tan elevados que ni nosotros podemos cumplir. No, primero que nuestro corazón esté rendido al Señor, que cuando nos vean en las casas nos vean como gente feliz, como padres y madres gozosos. Claro, hay momentos en que hay que aplicar disciplina, por supuesto, nadie está negando que la disciplina es necesaria, es vital y es mandada por el Señor. A lo que me refiero es que no cojamos las cosas a imponerlas con un legalismo que ni nosotros podemos cumplir. El gran predicador Spurgeon contaba una experiencia en uno de sus sermones, ¿no? De aquel joven que era dedicado, sus padres eran creyentes, desde la niñez escuchó la palabra de Dios, desde el vientre de su madre, y en esa misma cuadra vivía la caspita del barrio, ¿no? El gamincito de la cuadra, el rebelde, el que pinchaba los carros, el que rompía los vidrios, el que tocaba las puertas y salía corriendo, y el que hacía daño, le rompía los juguetes a los amiguitos, y tenía la fama de que era un niño terrible. Pasado el tiempo, el joven creyente entró a la universidad y en un semestre se volvió ateo. Y el que era el rebelde de la cuadra ya era pastor. ¿Qué significa esto, hermanos? Separados de Cristo nada podemos hacer. Podemos imponer muchas reglas, podemos imponer muchas normas, hablando bíblicamente, ¿sí? Y yo sé que muchas veces lo hacemos
porque nos da temor no poner esas cercas de protección, pero a veces nos llevamos a los extremos en que nos convertimos en legalistas, y la línea es muy delgada entre lo que es la libertad cristiana, vivir por la gracia, y por supuesto despertar en nuestros corazones, en los corazones de nuestras esposas, de nuestros hijos, de nuestros nietos, que amen al Señor y que tengan temor de Dios. Esa debe ser la influencia. A veces queremos es forzar la conducta, pero no afectar el corazón. Y lo que tenemos que hacer es afectar el corazón de nuestros seres queridos, recordándoles sus obligaciones y sus oportunidades, llevándolos a considerar el correr del tiempo y la brevedad de la vida, y advirtiéndoles de su segura ruina si no obedecen estos mandatos, pero que broten genuinamente de su corazón regenerado. Por otro lado, también los pecadores necesitan ser apresurados. Los pecadores son muy lentos y son muy propios para demorarse. Recuerda cuando tú y yo no éramos cristianos, que se nos predicaba y hasta nos burlábamos del Evangelio. El problema con el corazón del pecador, con el corazón del impío, del inconverso, es que se haya establecido en la Sodoma del pecado. Hablamos de vicios, bailes, trago, drogas, sexo, disfraces, carnavales, bisexualismo, homosexualismo. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Esa es la filosofía de la generación de hoy. Estas palabras que dijo el apóstol Pablo, comamos y bebamos, que mañana moriremos, que es lo que pensaban los filósofos de la época de Pablo, no es ajena hoy. Hay un filósofo francés, Jean-Paul Sartre, que vivió en el siglo XX, que creó la filosofía de la generación del ahora mismo. O sea, disfrute hoy, complazca hoy, dele rienda suelta a todas sus pasiones, porque mañana no sabe si usted va a estar vivo o no. Y esa fue una filosofía que ya el apóstol Pablo había advertido hacía 2000 años. La generación del ahora mismo. ¿Qué más pasa con el pecador no arrepentido que no cree a las advertencias? Miren lo que dice el versículo 14. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. En otras palabras, pensaron que Lot estaba loco, que se le había corrido la teja, como podemos decir, a este viejito fanático. No le quisieron creer y perecieron allí. Se entretienen en el gran engaño de Satanás para su ruina. ¿Y saben cuál es la mejor estrategia de Satanás? Tiene muchas, pero les voy a expresar una que es muy clara. Satanás te muestra mucho, te deja probar un poco y luego te quita todo. ¿Qué estrategia? Te muestra mucho, te deja probar un poco y luego te quita todo lo que tienes. Y creo que eso así es como está funcionando, como funciona Hollywood, como funcionan las películas, como funciona inclusive la cultura, el teatro, las artes. Se han ido tras de esto, de presentarle al mundo muchas cosas bonitas, dejar probar un poco, pero luego les quita todo. Y es una estrategia que le ha funcionado durante miles de años, diríamos que con mucho éxito, al enemigo de las almas. Por eso es necesario que usted y yo, como creyentes, entendamos que tenemos un deber muy grande, y ese es apresurar a otras personas. Debemos ser nosotros insistentes como lo fueron los ángeles. Date prisa, escapa por tu vida, no te quedes aquí, no mires atrás, sal de aquí. Debemos ser pacientes y repetir nuestros ruegos. Mire que en medio de la urgencia también tenemos que tener la paciencia. Recuerden frases de hombres famosos que pues, nos sirven de ilustración. ¿No se dice en Napoleón aquello que vístanme despacio que estoy de afán? Funciona. O sea, tenemos que ser rápidos para obrar, pero a la vez pacientes en los resultados. Debemos ser resueltos y apretar de todas las maneras que sea posible. Miren lo que dice el versículo 3 de Génesis 19. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él y entraron a su casa. ¿De quién está hablando aquí? De Abraham, perdón, de Lot.
Lot porfió con los ángeles del Señor hasta que los convenció de que entraran en su casa. ¿Cuánto porfiamos tú y yo para que la presencia de Dios esté en nuestros hogares? Porque allí sí que es una lucha, ¿no? Conocer la presencia de Dios en una iglesia local, en un templo, compartiendo con otros hermanos, es factible. Pero experimentar y ser luchadores, de tal manera que traigamos la presencia de Dios a nuestras casas. Pero esto fue lo que hizo Lot. Él porfió con ellos mucho, y fueron con él y entraron en su casa y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Esto tiene un significado muy grande, hermanos. Es nuestra responsabilidad traer la presencia de Dios a nuestras casas. Pero recordemos también que algunos miembros de la familia pueden afectar la presencia de Dios en nuestros hogares, y tenemos que detectar esas situaciones, amonestarlos en amor. Pero muchas veces nuestras acciones, nuestras actitudes afectan la presencia de Cristo en nuestros hogares. El temperamento, la ira, las palabras grotescas, las palabras soeces, las ofensas, todo eso afecta la presencia del Señor en nuestros hogares. Recordemos aquella enseñanza de que una casa sin oración es como una casa sin techo, que está expuesta a las tormentas del cielo. Aquí se puede aplicar el mismo principio. ¿Qué hacemos tú y yo? ¿Cómo porfiamos? ¿Cómo insistimos en traer la presencia de Dios a la casa? Miren que es distinto traer la presencia de Dios a nuestras vidas que imponer reglas legalistas que no traen la presencia de Dios, sino que operamos en nuestras propias fuerzas, y eso da como resultado un efecto negativo. Tenemos muchos argumentos para hacerlos apresurar. Primero, que si se siguen entreteniendo están en grave peligro. Dos, que el pecado de demorarse en confesarlo o de arrepentirse cuando Dios ordena que se apresure a ser confesado trae también consecuencias nefastas. Y la suprema necesidad de una inmediata decisión de obedecer y de ir a Cristo en arrepentimiento y fe. Dos reflexiones cortas de esta primera porción. Dice la historia que cuando cierto joven hizo pública su profesión de fe, su padre, muy resentido, le dio este consejo: hijo, deberías primeramente estudiar y establecerte en un buen negocio, y entonces después entrar en asuntos religiosos. ¿Acaso no es lo que nosotros hemos pensado siempre? Pero mira la respuesta del muchacho. Padre, dijo el muchacho, Jesucristo me da un consejo totalmente diferente. Él me dice que busque primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿A quién le obedezco, papá? No quiere decirle que no se preparen, no quiere decirle que no tengan una profesión. El punto es, ¿quién está en su corazón primero? ¿Cuál es? Yo recuerdo de niño que, y creo que Esperanza y Henry lo pueden ratificar, que uno de los dichos más famosos de nuestros padres es: mi hijo, estudie para que mañana o pasado mañana sea alguien de la vida. No sé si en Venezuela pasaba lo mismo, pero yo creo que sí. Y en un sentido sí es verdad, pero en un sentido espiritual no. Sí, siempre se le da la prioridad es a que para yo poder ser alguien tengo que estudiar cualquier cosa, matemática, pero menos Biblia, cuando es lo contrario. Si usted mira la historia de los grandes siervos de Dios, como Spurgeon, Calvino, Zwinglio, Lutero, John Watson, John Bunyan, primero eran eruditos en la Biblia. Y se ha demostrado científicamente que aquellos niños que crecen conociendo la palabra de Dios llegan a desarrollar coeficientes intelectuales mucho más altos que el común denominador. Y cuando uno mira la historia de estos siervos de Dios, se encuentra que a los 16 años ya estaban en universidades, conocían griego, hebreo, su lengua natal, y de pronto una o dos lenguas más. Sabían de derecho, sabían de historia, pero sabían muchísimo de Biblia. Eran eruditos en la Biblia desde jóvenes. El otro caso es el que tal vez se los compartí, lo tengo más detallado, que un hermano le dijo
Un hermano dijo a cierto hombre moribundo: ¿por qué no fuiste más insistente con respecto a mi alma?, le dijo el moribundo a su hermano. Querido Jaime, replicó el hermano, yo te he hablado en diversas ocasiones, en diversas veces. Y él dice: sí, reconozco, no tengo ningún reproche sobre esto, pero siempre me hablabas de una manera tan dulce, de una manera tan cautelosa, tan superficial, que no te puse cuidado. Yo quisiera que me hubieses cogido por el cuello y me hubieses hecho poner de rodillas, pues yo he sido tan descuidado que necesitaba esto para no despertar de mi sueño en el infierno. Y eso pasa cuando se predica un evangelio tan dulce, tan suave. El evangelio es como la sal, que tragarlo es difícil, pero después preserva. Mientras que el dulce hostiga, lo deja uno empalagoso, y luego puede traer consecuencias digestivas. Así pasa con un evangelio dulce. Pero entonces vemos que en esta primera situación, Lot y sus dos hijas hicieron caso, mientras que su mujer y sus dos yernos no hicieron caso. Hablando de la gente familiar. Y por supuesto todos los demás de Sodoma y Gomorra pues desecharon cualquier oportunidad, no reconocieron cualquier oportunidad, más bien querían cometer actos de vulgaridad con los ángeles del Señor. Pero hay otro caso. Vamos a Lucas 19:5. Que sobre eso también es un precioso sermón que luego en otra oportunidad lo predicaremos completo, pero hoy aquí voy a tomar notas de los 2 o 3 puntos claves. Está hablando del Señor cuando miró hacia un árbol, un sicómoro que estaba Zaqueo. Zaqueo había subido por curiosidad para ver quién era Cristo, porque no lo conocía. Y dice el versículo 5: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date ¿qué? Prisa. ¿Sí notan? ¿Qué le dijeron los ángeles a Lot? Date prisa. El llamamiento y la salvación para muchos el día de hoy puede ser el día de hoy y no mañana. Por eso tenemos que darnos prisa en hacer lo mismo, de predicarlo. Desciende, bájate de tu nube, bájate de tu orgullo espiritual, tienes que descender, tienes que humillarte, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Él descendió a prisa y le recibió con gozo. ¿Se escuchan? Zaqueo obedeció y fue a prisa. O sea que cumplió con los requisitos que vimos anteriores. Pero ¿qué pasó con el resto? Mira el versículo 7. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Pero lo más impactante de todo es el versículo 9. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hermano, y tú y yo estábamos perdidos, y el Señor vino, nos buscó y nos salvó. Por eso estamos hoy reunidos esta tarde acá. Entonces aquí está la palabra clave: prisa. Desciende ya, porque es necesario que pose yo en tu casa. En el texto anterior veíamos cómo Lot porfió con los ángeles para hacer que entraran a su casa. O sea, que la presencia de Dios estuviera en su casa. Aquí vemos que es Cristo el que le dice: hoy es necesario, tú necesitas que yo pose hoy en tu casa. Necesitas que mi presencia esté en tu casa si quieres ser salvo. Y ese es el mensaje para la iglesia hoy día, y de ustedes para nuestras familias. Pero ya el texto que vamos a revisar finalmente es el de Lucas capítulo 14. Y voy a leerlo para ustedes también porque es bien interesante. Del 15 al 24. Habla de la parábola de la gran cena. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él en la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos.
Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que todo ya está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas de las calles y de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Ese fuérzalos a entrar tiene que ver con a prisa, rápido, porque la cena ya está preparada. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Solamente vamos a ver unos 3 o 4 aspectos cortos. Primero que todo, el versículo 15, oyendo uno de los que estaban sentados con él a la mesa, le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de los cielos. Este era un fariseo. Y estos fariseos daban por sentado equivocadamente que ese iba a ser su lugar allá en la cena del Cordero, la cena del Señor. Ellos daban por hecho que por sus buenas obras, por su rabinismo, porque eran desde el Sanedrín judío, porque eran fariseos o eran doctores de la ley, con eso ya tenían asegurado su lugar en las bodas del fin de los tiempos. Y el versículo 16 dice: entonces Jesús les dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y quiero que observen aquí 2 cosas importantes en este versículo. Primero, esto nos da a entender que el reino de Dios es como una gran cena, y el evangelio es el llamamiento a venir a esa cena. Sí, es la importancia de evangelizar, hermanos. Pero observen que hubo una primera invitación, dice que convidó a muchos. Era costumbre en esa época que la invitación se ratificara doble vez. Observen lo siguiente, verso 17: y a la hora de la cena envió a su siervo a decir: ¿a quiénes? A los convidados, o sea, a los que ya les ha llegado la primera invitación: venid, que ya todo está preparado. Como les dije, según la costumbre antigua, siempre se emitiría una segunda invitación en el momento culminante de la fiesta. ¿Qué hacemos nosotros también de costumbre, no? Uno hace una invitación y luego uno pide que por favor le confirmen si uno va a asistir o no va a asistir. Pero aquí el siervo simplemente fue a decirle a todos los convidados: ya todo está preparado, vengan a la cena. Pero esta invitación, como vimos más adelante, sería rechazada por razones que a grandes rasgos muestran una obsesión por las cosas terrenales. Acompáñenme por un momento a Lucas capítulo 8, versículo 14. Estaba hablando acerca de la parábola del sembrador. Dice: la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados. ¿Por qué? Por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Por eso siempre tenemos que orar que la palabra de Dios caiga en buena tierra y que nuestros corazones sean buena tierra, tierra fértil para ello. Ahora miremos los casos, 3 casos en particular. Ya está la cena preparada, ya era la segunda invitación, y dice que todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. La pregunta es, si era una cena que era nocturna, ¿podría ver la hacienda de la noche? No podía esperar al otro día, a las 2 del día, poderla ver para verificar lo que había comprado, porque era de noche, era la cena. Sin embargo, por lo menos dijo: me excuso. El otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes. En esa época tener una yunta era tener plata.
Ahora imagínense 5 yuntas. Y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Nuevamente era de noche, era la cena. No podía haberlos probado al otro día. Y además tenía gente a su servicio. Si era un hombre adinerado, podía verificar todo al otro día. Podía delegar en sus mayordomos y en sus empleados ir a mirar el estado de los bueyes. Pero él no rechazar la invitación del Señor. Y sin embargo, el caso más tremendo es el del versículo 20, que dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. ¿Por qué digo que es el caso más tremendo? Primero, porque ni siquiera se excusó. Los otros dos al menos dijeron: me excuso. Este dijo: no puedo ir, me acabo de casar. ¿Y por qué decimos que es el caso más tremendo? ¿Se imagina el privilegio para la esposa de ese hombre? Si él como regalo de bodas la lleva a la cena del Señor. ¿Cómo el Señor era bendecido ese matrimonio? Y no solamente eso. Recuerden que las costumbres judías, cuando una persona se casaba, cuando el varón se casaba, se le daba 1 año de 0 responsabilidades para disfrutar de su esposa y del hijo que podría nacer en el lapso de 1 año, o de su relación matrimonial, de construir su casa. Les era dado descansar como un año sabático para disfrutar de su matrimonio. Miren qué privilegio tenían en la ley del Señor todas esas cosas. Pero este hombre que dijo: acabo de casarme, por lo tanto no puedo ir. Entonces perdió la bendición de que el Señor bendijera su matrimonio, que bendijera a su esposita y que disfrutara de su matrimonio tranquilamente durante 1 año. Y aquí, como habla de la cena del Señor, pues era un disfrute también por largo tiempo, larguísimo tiempo. ¿Cuántas veces hemos quitado las bendiciones a nuestras esposas? O ellas a nosotros, por no asistir, por no congregarnos, por no orar en familia. ¿Cuántas bendiciones están perdiendo nuestros hijos por no llevar la presencia de Dios a nuestros hogares? Y finalizo de los versículos 21 al 23 de Lucas. Nos dice que las nuevas invitaciones fueron dirigidas a aquellos que no podían pagar una invitación, que no tenían nada y que solamente pueden estar por gracia. Y son todos estos los que vienen a festejar la cena del Señor. Y miren lo tremendo, cómo culmina el versículo 24. Estamos en Lucas 19. Lucas 14, perdón. Estamos en Lucas 14. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Qué tremendo, ¿no? Todos aquellos que creen que fueron llamados, convidados, invitados por el Señor, pero que no obedecen sus mandamientos, que no se congregan, que no oran con sus familias, que no oran de manera personal, que no buscan la presencia de Dios, que no le dan el evangelio, las buenas nuevas a otras personas, que no persisten y no insisten como hicieron los ángeles cuando sacaron a Lot de su familia de allí, de Sodoma y Gomorra, o vimos cuando Zaqueo es llamado a salvación, pero los demás murmuraban: ¿cómo es posible que el Señor perdone a un publicano de esos, a un cobrador de impuestos? Y los que criticaban eso eran los que pensaban que eran los que tenían derecho a estar sentados en la mesa. Y luego el Señor les ratifica la invitación por segunda vez. Y el uno dice: no puedo ir porque acabo de comprar una finca, voy a ir a verla y era de noche. Otro: tengo 5 yuntas de bueyes, tengo que ir a probarlos, y era de noche, hubiera podido probarlos al otro día. Pero el que se casó, sí que peor. Le quitaba a su esposa el privilegio de ir
a la cena del Señor, hubiera sido el regalo de bodas más grande, más maravilloso para esa mujer, que su esposo lo hubiera llevado a la cena del Señor. Amor, ya somos marido y mujer, me llegó una invitación del Señor de señores, nos invita a cenar con Él. Quiero llevarte porque es un gran privilegio. Tenemos los hombres como cabeza del hogar, porque somos la cabeza del hogar, hermano. Así lo estableció la palabra del Señor. Tenemos la responsabilidad delante de Dios por el nivel espiritual de nuestra esposa y de nuestros hijos. Somos los sacerdotes de Dios en nuestros hogares. Solamente cuando el hombre está ausente o no es creyente, la mujer debe tomar el papel de instruir a sus hijos en la palabra del Señor, de lograr que la presencia del Señor visite su casa de manera permanente. Y eso tiene que ser a través de la oración, de la meditación de la palabra, de orar en familia, de orar individualmente, de obedecer al Señor, de arrepentirnos, de confesar nuestros pecados delante de Él. Quiera el Señor que ninguno de los que estamos aquí presentes estemos involucrados en ese versículo 24, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Y si lo relacionamos con el 15, dice: oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Sí, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios, pero que sea un verdadero creyente, porque el que estaba expresando esto era un fariseo, que no tenía ningún derecho, porque el versículo 24 dijo que ninguno de los que habían sido convidados, primeramente, gustará mi cena. Porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y porque los últimos serán los postreros. Los primeros, perdón. Entonces, hermanos, hemos visto 3 ejemplos bíblicos de cómo se responde al Evangelio. Y la verdad que el Evangelio solamente tiene 2 connotaciones muy claras. Decía el apóstol Pablo en términos generales, y lo expresaba Martín Lutero y grandes reformadores, que definitivamente el Evangelio solamente tiene 2 reacciones. O una termina de rodillas adorando al Señor, suplicando por la salvación y por el arrepentimiento y fe, o resulta uno odiando al predicador y la palabra de Dios. No hay otro tipo, o sea, no hay término medio. O el Evangelio me convence y me transforma y me convierte, o me endurece. ¿Por qué lo digo? Porque hay muchos textos en la Biblia que así lo demandan. Recuerden cuando el sacerdote tuvo a Cristo en sus brazos recién nacido, tenía 8 días cuando lo fueron a circuncidar, que dijo: este niño es para caída de muchos y levantamiento de muchos. El Evangelio de Cristo es olor de vida para vida, pero también es olor de muerte para muerte. No tiene términos medios. O lo crees o no lo crees. O lo recibes o no lo recibes. Pero no puede ser a medias. El Señor dio todo su vida por nosotros. Derramó su sangre por nosotros. Pagó el precio por nosotros para que nosotros sigamos viviendo aferrados a un mundo terrenal, aferrados a la vanidad, a la diversión, a las parrandas, a lo mundano, aún a lo diabólico y blasfemo, porque ahorita el mundo está de tal manera, una vuelta tan impresionante, que la inmoralidad sexual, la inmoralidad financiera, la inmoralidad emocional, la inmoralidad en todos los campos está a flor de piel. Está en las pantallas de los celulares, está en las pantallas de televisores, está en los computadores, está en las escuelas, está en los colegios, está en las universidades. Entonces, hermanos, démonos prisa y prediquemos el Evangelio, démonos prisa y busquemos la presencia de Dios, démonos prisa y traigamos la presencia de Dios a nuestras casas, no de forma legalista, porque por gracia somos salvos, pero sí de forma responsable. Pero sí amando las cosas del Señor, amando la iglesia, amando su palabra, amando al hermano, amando a los que están perdidos y orando por ellos. Usted y yo todos somos responsables de que otras personas escuchen el Evangelio de salvación, el Evangelio de las buenas nuevas.
¿Quieres saber cómo debemos forzar a la gente para que entre? Porque está la orden, fuérzalos a entrar. No es que los llevemos así, de los cabellos, conmigo sería difícil. O así, cuando las mamás entraban a los hijos de la calle cogidos de la oreja. Pero hay que forzarlos con el Evangelio, con la oración, con los ruegos, con las súplicas, con la insistencia, con la perseverancia, congregándose, leyendo la palabra, meditándola y compartiendo compañerismo cristiano con otros hermanos en la fe, porque todos tenemos la misma problemática. Todos tenemos apego a lo mundano, tenemos hijos que están apegados a lo mundano, tenemos hijos que tienen cualquier cantidad de ídolos. Aún la tecnología se puede convertir en un ídolo. Artistas famosos, ídolos, que darían lo que fuera por tener la firma, un autógrafo de un ídolo. Y viajarían a donde fuera por tener un autógrafo de Messi. Pero por el Señor, hasta cuesta venir a la iglesia. Entonces son mensajes de amonestación, porque en estos días, y lo tengo que decir con franqueza, he sentido esa carga, hermanos, por la iglesia, por nuestras familias. Porque uno mismo, este servidor también tiene esas mismas angustias. Tenemos hijos, tenemos nietos, tenemos nueras, tenemos mucha familia, tenemos primos, hermanos, sobrinos, tíos, amigos, vecinos, padres, madres, suegros, suegras. ¿Por quiénes luchar? ¿Por quiénes apresurar? Que dejen y le den la espalda a un mundo pecaminoso y vayan en pos de Cristo y de su mensaje de salvación. Amén. Vamos a orar. Soberano Señor, una vez más hemos sido edificados, exhortados, instruidos, amonestados por tu bendita palabra. Una vez más tenemos que reconocer, bendito Señor, que somos tan lentos en lo que no deberíamos ser lentos, y tenemos tanta rapidez para lo que no nos conviene. Ayúdanos a modificar estas actitudes, ayúdanos a modificar estos comportamientos y que le demos prisa a lo que es vital y eterno, y que más bien seamos bien lentos para lo mundano, Señor. Ayúdanos a anhelar más el reino de los cielos, ayúdanos a anhelar más tu palabra, esa bendita palabra que vivifica, que santifica y que te glorifica a ti, Señor. Ayúdanos a tener un verdadero amor por nuestras familias, porque en esto consiste el verdadero amor, en llevarles el Evangelio de salvación a todos nuestros seres queridos. Pero Señor, también a nosotros los varones, como cabezas de hogar y como sacerdotes de nuestras familias, danos, bendito Señor, tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad, el que seamos hombres de oración, que animemos a nuestras familias, que guiemos a nuestros hogares a llevarlos a tu presencia, pero también que seamos los portadores de tu misma presencia para poder llevar tu presencia a nuestros hogares, a través de ser hombres de mucha oración, de compartir, de enseñar, de disfrutar de nuestros hijos, de disfrutar de nuestras familias de una manera sana, bíblica, de una recreación sana, Señor. Ayúdanos cada vez a parecernos más al carácter tuyo, bendito Señor. Sabemos que es una lucha, pero hemos visto testimonios de cómo se puede porfiar. Sí, debemos de ser porfiados, pero por las cosas del reino, porque el reino de Dios sufre violencia. Es decir, que tenemos que luchar, guerrear, ser insistentes, persistentes, perseverantes, obedientes en todos los asuntos que tienen que ver con lo eterno, Señor. Hemos aprendido por tu palabra en el Salmo 90 que la vida del ser humano es como un pensamiento que pasa de un día a otro, es como un abrir y cerrar de ojos. Que nos enseñes de tal manera a contar nuestros días que traigamos sabiduría a nuestros corazones. En Cristo Jesús suplicamos esto para nosotros, para nuestras familias y aún para nuestros enemigos. Que
Que sea tu nombre honrado y glorificado el resto del día y durante la semana. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gracias y paz, hermanos. Que la gracia del Señor les acompañe hoy y siempre. Y que la bendición de Cristo Jesús en sus corazones, de manera permanente y en sus hogares. Bendiciones a todos.